Cuando una célula de un organismo pluricelular no recibe los factores de supervivencia adecuados, entra en un programa que le hace morir. Esto es la muerte celular programada, también conocida como apoptosis, aunque la apoptosis, estrictamente hablando, es un tipo especial de muerte celular programada, caracterizada por su morfología, pero bueno, podemos considerarlos equivalentes. Una célula puede morir por dos causas: bien porque le falta energía a su pesar, no porque esté programada o porque decida matarse. Ese se denomina necrosis o muerte celular no programada. En ese caso lo que va a faltar es la energía, lo cual va a producir una hinchazón, una rotura de la célula. En el sentido del organismo va a producir una inflamación a la que van a acudir los macrófagos para reparar las cosas. En cambio, en la muerte programada, el proceso es totalmente distinto. Es un proceso que se dispara por mecanismos intracelulares, está regulado, se realiza mediante un sistema de señalización por unas proteínas denominadas caspasas. En los organismos superiores parece ser que estas cascadas de señalización son más o menos reversibles hasta alcanzar un cierto punto. Se ha propuesto que la liberación del citocromo C, que se encuentra en el espacio entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria, podría ser el punto de no retorno, es decir, cuando la mitocondria ya se estropea y se rompe la membrana externa, la liberación de citocromo C en el citoplasma acabaría de desencadenar los mecanismos de apoptosis. Otro fenómeno que ocurre durante la muerte programada, durante la apoptosis, es el flipping de los fosfolípidos de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir este flipping? Pues quiere decir que fosfolípidos que aparecían solo en una de las lamelas, en una de las capas, citoplasmática o extracitoplasmática, ahora aparecen en la otra. Esto se debe a la activación de las escramblasas debido al calcio intracelular, y van a señalizar que los fragmentos que se van a producir a partir de la célula que muere por apoptosis pueden ser fagocitados por células vecinas o por macrófagos que puedan acudir allí. Aunque acudan macrófagos, hay que decir que en este caso no se genera inflamación, no habitualmente. También se puede ver que el ADN se condensa de un modo peculiar y es degradado por endonucleasas. Las endonucleasas van a cortar entre los nucleosomas, lo cual va a provocar un patrón típico en escalera que veremos luego cuando se corre el ADN en un gel, en una electroforesis. La célula además se condensa y pronto se disgrega en unos pequeños fragmentos que contienen restos de la membrana plasmática, algo de citoplasma con orgánulos no degradados y pequeñas bolitas, pequeños fragmentos de lo que antes era el núcleo. Estos fragmentos celulares se denominan cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos, que son los restos que quedan de la célula, son eliminados por células vecinas, por macrófagos, que también pueden activarse, y desaparecen muy rápido. Es un proceso muy limpio que dura solo unos pocos minutos. En realidad, la apoptosis se definió primero morfológicamente. Este tipo de muerte en el que se condensa la célula, el núcleo se convierte en unas bolitas, en unos blebs, y se forman pequeños fragmentos, es la apoptosis, tal como fue definida originalmente. Hay que decir que hay otros tipos de muerte celular programada que por lo demás utilizan los mismos mecanismos y que son comparables, que no presentan estos aspectos morfológicos. Ocurre morfológicamente de un modo distinto, porque las caspasas que se activan son también diferentes. Pese a todo, en general se suele hablar de apoptosis en general, refiriéndose a todo tipo de muerte celular programada. En la característica lo que se ve es una condensación de la cromatina por debajo de la membrana nuclear, se forma como una especie de cinta alrededor del núcleo y empieza a fragmentarse. Los orgánulos, en cambio, no se alteran gran cosa, el citoplasma sí se condensa algo. Finalmente el núcleo se fragmenta en pedacitos que, juntándose con otros fragmentos del citoplasma, pues forman los cuerpos apoptóticos, que pronto se van a encontrar en el interior de células vecinas donde serán degradadas
por fagolisosomas. Las caspasas son las proteínas responsables de la señalización de la muerte celular. Es una cascada de proteínas que actúan por proteólisis. Digamos que cada una de estas caspasas se encuentra como proenzima presente ya en la célula y una caspasa activa a la siguiente en orden, cortando un fragmento de ella por proteólisis, y esa a su vez a la siguiente y a la siguiente. Esta cascada de señalización, las primeras caspasas que actúan, son iniciadoras realmente, van a empezar el proceso y lo van a transmitir hasta un cierto punto, pero finalmente se llega a otras caspasas que son efectoras, en el sentido de que ya no cortan otras caspasas, sino que cortan realmente el citoesqueleto o material nuclear, y por lo tanto van a realizar el proceso de autólisis de la célula. De esas, las más comunes, depende del tipo de apoptosis y depende del tipo de célula, pero las más comunes son la caspasa 9 y la caspasa 3. Podemos decir que una célula en la que ya se ha activado la caspasa 9 y la caspasa 3 está en apoptosis. Digo ya se ha activado porque caspasa 3 y caspasa 9 habrá en todas las células, pero solo cuando se corta y se activa se puede decir que la célula ha entrado en apoptosis. El nombre de caspasa realmente tiene que ver con su composición. Está formado por las iniciales y los finales de estas palabras, cysteine, aspartic acid protease. Es por lo tanto una proteasa que se caracteriza por tener cisteínas y asparticos. Son una familia de proteínas. ¿Por qué se desencadena la apoptosis en una célula? Realmente hay dos mecanismos o dos tipos de mecanismos. Tal como os lo he contado hasta ahora, sería el que aquí aparece como B, apoptosis desde el interior. Por ejemplo, a la célula le faltarían unos factores de supervivencia. Al no tener esos factores, se desencadenaría una serie de cascadas de caspasas que al final pues llevarían a un proceso en el que se rompería la membrana mitocondrial, se liberaría el citocromo C y eso al final pues llevaría a la destrucción de la célula mediante caspasas efectores. Hay que decir también que muchos linfocitos, los linfocitos asesinos, los killer, pueden reconocer células que deben ser eliminadas. Cuando las reconocen se unen fuertemente a ellas y en ese caso esa unión celular va a provocar una cascada de caspasas que va a hacer que la célula diana se suicide. Ese es el mecanismo como actúan este tipo de células. En este caso se hablaría de una activación de la apoptosis desde el exterior. Realmente las cascadas que activan una cosa y otra son similares. Lo único es que en un caso estamos suponiendo que el motivo es intrínseco, parte desde el interior de la célula. Digamos que el programa por defecto de cualquier célula es suicidarse y solo si recibe los factores adecuados para bloquear esas cascadas de suicidio pues va a seguir viviendo, mientras que en el caso de arriba lo que tenemos es la decisión de una célula de que otra no está funcionando adecuadamente y debe ser eliminada. No es que esa célula en sí quiera suicidarse, pero hay unos mecanismos internos que pueden ser activados desde el exterior, es como un botón de destrucción que puede ser activado desde el exterior y provocar su muerte. Morfológicamente uno puede ver la apoptosis en el microscopio, pero en muchos tipos de análisis uno no recurre al microscopio, sino que recurre a la extracción de material y luego a utilizar métodos bioquímicos como electroforesis. ¿Qué caracterizaría en ese caso un tejido que está muriendo por apoptosis de un tejido que está muriendo por necrosis? La principal característica, bueno, aparte de tratar de identificar las caspasas activas adecuadas, lo cual también se puede hacer en secciones, pero corriendo un gel lo que podemos ver es que el ADN se comporta de modo distinto. En el caso de la apoptosis, lo que va a ocurrir es que las endonucleasas van a cortar entre nucleosomas, lo cual va a generar fragmentos de 200 pares de base o múltiples de ellos. Eso va a hacer que cuando se corra el ADN va a aparecer un patrón en escalera.
En la necrosis, en cambio, el ADN se puede fragmentar por cualquier sitio conforme la célula va degradándose, con lo cual hay fragmentos de ADN de casi todas las longitudes posibles. Cuando se corre el ADN, lo que vemos es una especie de mancha. Por lo tanto, el patrón en escalera es característico. Si de un tejido que está muriendo podemos observar un patrón en escalera, podemos deducir que lo que está ocurriendo es un fenómeno de apoptosis y no de necrosis.